Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hoy vamos con un tema que es de los prioritarios en todos los países. Aquí nos escapan los países pobres, aquí nos escapan los países ricos, porque en todos se repercute el incremento del petróleo en el mercado internacional. En todos los países. El expresidente Donald Trump ha criticado ayer a Biden por prohibir el petróleo ruso para promocionarse a sí mismo, dice Donald Trump. Biden culpa a Putin del aumento de los precios de la gasolina. Si está preocupada Estados Unidos por el aumento de los precios de la gasolina, ¿cómo no debemos estar nosotros con economías que no son tan fuertes como esa? Es cierto, esas economías necesitan de muchos carburantes, mucho combustible, pero igual nosotros no somos un país rico y nuestros pocos dólares tenemos que utilizarlos para importar el carburante o los carburantes. Biden prohíbe importaciones de petróleo de Rusia y advierte por alza de precios en las gasolinas. Ayer mi compañera Cristina Rodríguez en TN5 me decía, porque su padre vive en California: Renato, mire el precio de la gasolina en California. Yo jamás había visto el precio de la gasolina en California como lo vi ayer. El presidente de los Estados Unidos anunció ayer martes la prohibición del petróleo y otras importaciones energéticas rusas en respuesta a la invasión de Ucrania, destacando el fuerte apoyo bipartidista a una medida que reconoció que hará subir los precios de la energía, no solo de los combustibles, sino los de la energía. Prohibimos todas las importaciones de petróleo y gas de Rusia, dijo Biden a la prensa en la Casa Blanca. Esto significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos de Estados Unidos y que el pueblo estadounidense asestará otro golpe poderoso a la máquina de guerra de Vladimir Putin. Los precios del petróleo se dispararon con la noticia. El crudo referencial Brent para mayo subía un 6,57% a $131,37 por barril a las 17:21 GMT. Réstele 6. Biden estuvo trabajando con sus aliados en Europa, que son mucho más dependientes del crudo ruso, para aislar a la economía de Rusia, muy dependiente de la energía, y a Putin. Reino Unido anunció poco después de Biden que dejará de importar crudo y productos petroleros rusos de forma gradual hasta fines de 2022. La prohibición de importaciones de petróleo ruso por parte de Europa y Estados Unidos podría hacer que los precios globales se disparen hasta los $200 el barril. Solo arruga la cara Juan Carlos Segovia, que lo tengo de invitado. Dijeron analistas de la consultora Rystad Energy, con sede en Oslo. Les leo este parrafito. La prohibición de importaciones de petróleo ruso por parte de Europa y Estados Unidos podría hacer que los precios globales, los precios en todo el mundo, se disparen hasta los $200 el barril. Muchos operadores ya están evitando el petróleo ruso para no enredarse en las sanciones existentes. Shell dijo que detendrá todas las compras al contado de crudo ruso después de recibir críticas por una licitación el 4 de marzo. Goldman Sachs elevó su pronóstico para el precio del Brent para 2022 a $135. Este es el combustible nuestro, ¿verdad? El Brent. El WI. ¿O cuál es el nuestro? El WIT. Ah, el West Texas es el nuestro, sí. Pero igual, ¿verdad? Anda. Sí. No, 3, 4. Anda por ahí. Sí. Este es el precio de hoy. Sí, bajó. Este es el precio de hoy. Bajó a $119.80. Pues Goldman Sachs elevó su pronóstico para el precio del Brent para 2022 a $135, pero que en la tarde puede estar a 130. Depende. Es errático el precio
del crudo en un momento como este. Desde $98 y su perspectiva para 2023 a $115 el barril, desde $105, argumentando que la economía mundial podría enfrentar el mayor impacto en el suministro de energía de la historia debido al rol clave de Rusia. Las expectativas cada vez menores de un regreso inminente del crudo iraní a los mercados globales han aumentado la presión al alza sobre los precios en medio de una desaceleración en las conversaciones entre Teherán y las potencias globales sobre su actividad nuclear. Pues este es el panorama. Un panorama para el que hay que prepararnos, con menores precios. Hacíamos más bulla que hoy, hace algunos años, hace algunas décadas, yo recuerdo todo esto, con menores precios que los que tenemos hoy. Hacíamos bulla, los medios, preparémonos. No había visto a Cristian Nájera y lo miro aquí enfrente. Bueno, estoy en todo. Entonces hoy, ¿por qué no? Hoy, ¿por qué no? Y por eso están de invitados esta mañana aquí el vicepresidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos Derivados del Petróleo, Juan Carlos Segovia. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Qué tal, don Pepe? Bien, gracias. Siempre bien, activo. Siempre energético, don Pepe Segovia, Juan Carlos. Y gracias a Dios, sí, eso lo mantiene como está. Y siempre allá en Linaca. En Linaca. Sí. Muy bien. Gracias. Julio López, presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo. ¿Qué tal, don Julio? Es un placer. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto. Usted es oriundo de la capital, don Julio. Sí. Capitalino. Capitalino. Don Fernando Lobo, jefe de la Unidad Técnica de Biocombustibles de la Secretaría de Energía. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal el ministro? Con bastante trabajo. Bueno, dirigiendo esa secretaría y a cargo temporalmente de la ANS, imagina. Sí, es un cargo, una responsabilidad muy alta y estamos apoyándolo todo posible. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya Vivian Montoya en unos minutos les va a socializar el tema de hoy para que usted interactúe con nosotros en nuestras cuentas de redes sociales. Así que sugiero su atención. Este tema debe interesarle. Yo acostumbro a ponerle a mi carrito 500 lempiras o 1000 lempiras. Y cada vez veo que 1000 lempiras es menos, no digamos 500. Hasta de eso vamos a hablar. ¿Qué nos conviene más como consumidores? Andar echándole poquitos a nuestro carro, que casi no rinde, o hacer un esfuerzo mayor, los que podamos, claro, no todo el mundo puede, y llenar el tanque. Es lo mismo, andar de 200, 300, 500 lempiritas a echarle de un solo el tanque completo de combustible. Todas esas cosas las vamos a hablar aquí. No todo el mundo está de acuerdo con ese asunto de regular la circulación de los vehículos. Dicen que eso ralentiza la economía, que buena parte de los hondureños solo tienen un vehículo, que qué harán el día que les toque dejar el vehículo en la casa. Bueno, hay pros y contras en todo aquí y esa es la temática a abordar con los privados y el sector público en torno al precio que se ha incrementado del barril de crudo en el mercado internacional y por ende los refinados nos cuestan más. Después de la pausa iniciamos el debate con Juan Carlos Segovia, Julio López y Fernando Lobo. También estará vía Zoom Gustavo Solórzano, que es el candidato a la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, que eso no tiene nada que ver con el tema, pero Gustavo es un destacado líder gremial que nos va a dar su opinión sobre esta temática. No, yo estoy metido, y es que aquí me armaron un debate sobre los abogados, que miro a Jorge Alberto Herrera, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. Es que Jorge Alberto va en la fórmula de Gustavo Solórzano. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, ahora sí le entramos. La primera consulta que le hago al presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo, don Julio López,
que me dé el precio de los carburantes en este momento en el mercado nacional. Sé que varían, ¿verdad? En San Pedro Sula cuestan un poquito menos que en la capital, dependiendo de la región, pero es un precio que se mantiene muy cercano en todo el país. Sí, varía por el flete, como tú lo dices. Así es. Anda alrededor de los 111 lempiras a 112 en la gasolina super, a 106 lempiras en la gasolina regular y 102 lempiras en el diésel. Les consultaba yo si ese pregalón. Primera vez que llega a 102 lempiras en el galón. En esta época la tendencia más bien del diésel debería de estar hacia la baja, pero por el contrario va hacia la alza, como todos. Siempre relacionado con el mismo tema de la invasión rusa a Ucrania. Sí, por la invasión rusa es que definitivamente se han Disparado elevado estos todos los precios. precios. Yo creo que el público tiene que estar claro y sabido de que definitivamente los precios de los combustibles lo pone la oferta y la demanda. Y a lo largo de los últimos 10 años han habido varios episodios o varios eventos que hacen que el combustible o el precio del crudo suba o baje. Por ejemplo, en el 2008 estuvimos casi a los $131 el barril. En el 2014 llegó a los 91 más o menos, de ahí en el 2018 bajó a 74. En el 2019 a 53, en el 2020 obviamente a $20 el barril y hasta menos $30 el barril por lo de la pandemia, y hoy la situación que nos tiene con Rusia hace que los combustibles se hayan elevado a estas cifras, ¿verdad? Pero a 130 nunca estuvo, ¿no? En los no 10 hasta años hoy. sí. Sí, ¿En qué año? en el 2008. En el estuvo 2008. en 131. 131. 131 dólares. Y en el 2003 estuvo a 140 incluso, ¿verdad? Bueno. Entonces, son eventos que ya ha pasado. Hay otra situación también. La moneda la moneda rusa también ha tenido una baja de más del 100%, provocada por eso. Bueno, vamos en este momento a socializar el tema del programa para que ustedes comiencen a interactuar con nosotros antes de escuchar a don Fernando Lobo, el jefe de la Unidad Técnica de Biocombustible de la Secretaría de Energía, porque él está aquí, porque hay que preguntarle, ¿haremos algo o simplemente nos quedaremos a la expectativa, viendo el precio y comprando a los precios que dicten los mercados? Él nos va a responder a todo lo que está planificando el gobierno en relación a esta subida de precios de los carburantes. Vivian, con el tema de esta mañana. Adelante. Muy buenos días a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. En Honduras, nunca el diésel había tenido este valor de 102 lempiras el galón. ¿Qué hacer con este y el resto de precios de los carburantes? Envíen sus comentarios a Frente HN para que después nosotros leamos sus opiniones tanto en Facebook como en Twitter. Continuamos. Juan Carlos Segovia, ¿qué valoraciones tienes tú de esta temática? Sí, mira, gracias de nuevo por la invitación, Renato, a este tema tan importante de los hidrocarburos. Yo te comentaba, mientras la pausa, de que independientemente de este conflicto con Rusia, Ucrania, que es el que definitivamente ha generado toda esta problemática de los incrementos en el petróleo, ya el comercio de los combustibles y del crudo ya cambió. O sea, definitivamente no creemos que la tendencia sea al finalizar, porque es un conflicto que va a finalizar, y los últimos días pues ya hemos visto algunos acuerdos que han tenido entre Rusia y Ucrania, pero el precio sin duda del crudo va a tender hacia la baja. Recordemos que es una materia prima e inclusive desnuda cómo está el mundo todavía dependiendo de todo de hidrocarburos, y que no hay manera de revertirlo hasta que no suceda algo extraordinario en los próximos 20, 30 años con energías alternativas. Esto va a cambiar definitivamente. Esperemos que así como llegó ayer, antier, hasta $130, en los próximos días, cuando se resuelva, que esperamos que sea lo antes posible, vuelve a estabilizarse. En problemas de inventario globalmente no hay, Renato. En los 70s se hablaba que fue uno de los, en esa época, en esa década, que se hablaba inclusive con problemas de inventario y que se calculaba unos 30, 40 años. Ahorita crudo hay para más de 100, 200 años en reserva. Lo que hace tan volátil estos precios son precisamente estos conflictos
que ponen muy nerviosos a los mercados y es lo que los dispara, y nosotros importamos refinados, no crudo, pero lógicamente impacta, ¿no? Como lo estamos viendo ya en los precios nacionales. Esperamos pues que esto termine lo antes posible. Ya hoy ya vimos de hecho un reflejo de las negociaciones que bajó hasta 130 que estuvo, hasta abajo, como lo acabamos de ver en pantalla, 119. a 119. Eso ya nos da una buena expectativa, ya inclusive nos da que los incrementos que se ven en las próximas 2 o 3 semanas, porque definitivamente vendrán incrementos, eso es inevitable, pero ya van a tenderse a estabilizar si se mantienen así, y lo que esperamos luego después de esto es que tenga para abajo. Pero mira, yo no sé por qué bajó a 119, pero pensar que ese conflicto va a terminar pronto, bueno, no, es una ilusión. Pero, por ejemplo, lo que han habido son negociaciones para espacios y salidas humanitarias y atender a los heridos y muertos en ese conflicto. Pero mira, ayer Rusia decidió que no va a exportar absolutamente nada en este momento, que todo es para el consumo local. Estados Unidos dijo, no vamos a importar petróleo ruso. Es decir, y los analistas militares y de la geopolítica mundial afirman que Putin, mientras tenga respaldo interno, va a seguir con toda esta aventura militar en Ucrania hasta que se apodere de Ucrania definitivamente. Y tú ves la resistencia que está teniendo Rusia de parte de los ucranianos. Por eso es que yo no vislumbro así como a cortito plazo que el conflicto termine. Pero vuelvo a repito, que crudo, pero crudo hay, terminar. Renato, crudo hay. Ah, y bueno, no solo eso es Rusia importante. produce crudo, ni hidrocarburos. De hecho, Estados Unidos anunció, ya no anunció, sino que ya liberó 60 millones de barriles de crudo que tenían sus reservas y está dispuesto a liberar más. Recuerda que también hay negociaciones con Venezuela para levantar las barreras económicas, y que Venezuela, que es uno de los productores, bueno, es el que tiene más reservas en el mundo realmente, con Irán y otros países, pero todo esto también relaja un poco la tensión, y eso es lo que está haciendo Cuando Juan Carlos dijo de que la situación global de la comercialización de los hidrocarburos ha cambiado, es cierto, y se refiere precisamente a eso. Ya las demás naciones lo que están haciendo es viendo la manera de cómo suplantar ese crudo que venía de Se Rusia. nutren de otros y mercados. se nutren de otros mercados. Por eso se están acercando, y eso hace definitivamente que el nerviosismo baje, ¿verdad? Independientemente finalice o no el conflicto de Ucrania y Rusia en los próximos días, las demás naciones tienen que seguir subsistiendo, y un producto como el crudo definitivamente impacta en las economías de todos. Entonces tienen que buscar la manera de cómo llevarlo a un nivel estable, porque el producto está caro, no porque es caro, está definitivamente caro por las situaciones que hay, y ellos tienen que buscar la forma de cómo producir más crudo por otros medios y por otras cosas para lograr llevarlo a un precio estable. Disculpa, Juan Carlos, o no estaba muy concentrado escuchándote, o es que necesitaba de una explicación adicional para entender el espíritu de tu comentario. Es decir, no solo Rusia produce petróleo, está muy claro. Entonces los países que han dependido mucho del petróleo ruso en este momento están buscando otros mercados, y eso entonces genera menos preocupación e influye en el precio del crudo en el mercado internacional. Mencionaste algo que me llamó la atención desde que lo leí, que los estadounidenses están negociando con Venezuela la compra de petróleo para refinarlo en los Estados Unidos. Imagínate, después de esa tensión que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos con Venezuela, en este momento recurren a negociar, vamos a volvernos un poquito más flexibles con las políticas duras que hemos tenido contra ustedes a cambio de que nos suministren más petróleo. Sí, claro, es que de hecho Chevron Texaco tiene una concesión limitada con Venezuela desde hace muchos años. Recuerda que Citgo, que es una compañía que está ubicada en Norteamérica, es venezolana. Ellos nunca han dejado de tener relaciones. Lo que están haciendo ahorita es ver de qué manera suben de 300.000 barriles, 350.000 barriles, a subirlo a niveles que Venezuela tiene capacidad hasta superar los 4 millones de barriles diarios. Lo que sucede es que por su
las barreras que tiene, prácticamente no puede pasar los 300, 400 mil barriles diarios. Sí. No, y es el país con más reservas, si no me equivoco, de petróleo. Actualmente, sí. Así Es el país con más reservas. Nadan en petróleo los venezolanos. Y eso me hace conectarme con el jefe de la Unidad Técnica de Biocombustibles de la Secretaría de Energía, Fernando Lobo, porque inclusive ya ayer leí que Honduras está explorando el volver a aquella relación de combustibles que en el gobierno de Manuel Zelaya tuvimos con Venezuela. ¿Se avanza en ese sentido? Se está hablando haciendo las primeras contactos, pero hay que recordar algo y que es basado en lo que acaba de decir Juan Carlos. Venezuela desde hace años tiene problemas para producir petróleo Sí. y sobre todo para refinarlo internamente, a pesar de que tiene un complejo de refinerías que es de los más grandes del mundo, tiene un déficit, tiene el mismo problema de México, exportan petróleo pero importan derivados. Sí. Hace 15 años que fue esa relación, era muy contrario lo que tenemos ahora. Entonces, habría que ver hasta qué capacidad tiene Venezuela, primero de surtirse internamente, de ahí sus Sí. contratos externos y aceptar nuevos, pero siempre hay esa posibilidad. Y además las condiciones económicas que tenía hace 15 años no son iguales ahora. Total. Antes se podía dar el lujo de otorgarnos o suministrarnos derivados del petróleo a precios bajos en relación al resto del mercado. No tenía la crisis que ahora tiene. Es decir, el panorama no es similar. Bueno, realmente no es que nos daba un precio más bajo, lo que hacía es que dependiendo de cómo estaba el precio del barril, una parte se pagaba al contado en el momento y otra era financiada pero a condiciones muy blandas, ¿verdad? Entonces eso era una facilidad, o sea, podía usted pagar hasta un 60% al contado y el resto pagarlo posteriormente. Eso, como dice usted, era en aquellas condiciones Sí, económicas de sí, Venezuela. sí. Actualmente es muy diferente. Y no sé si terminamos de flujo. pagarle a Venezuela. Todavía, bueno, esa información sí no la tengo, pero creo que ya deben estar ciertos plazos por vencer. Sí. Julio decía. Liberaba flujo, más que todo. Sí. Y también te permitía que los productores locales pudieran vender a Venezuela sus productos y poder pagar también con ese tipo de cuestiones. Pero creo que la pregunta Ahí que interesante- estábamos haciendo calistenia, Julio. Sí. Estábamos haciendo una calistenia. Ya las respuestas a la pregunta que está formulada y que la lee de nuevo Vivian Montoya, la responderemos inmediatamente después de la pausa comercial. Así contigo, Vivian, y luego los consejos comerciales. Así es, ese es el tema de esta mañana. En Honduras, nunca el diésel había tenido este valor de 102 lempiras el galón. ¿Qué hacer con este y el resto de precios de los carburantes? Envíe sus comentarios y después de la pausa comercial estaremos leyéndolos. Ese tema del octanaje que yo tengo más de 50 años de escucharlo. Va a volver a escuchar. Tiene añales de estar hablando de lo mismo, del octanaje, de la regular y todo eso. Sí, es. Precisamente es parte de la Es importante, lo que sucedió es que no ha hecho el clic por la parte impositiva. Eso es todo. O sea, el gobierno deja de recibir casi 4 lempiras. 4, ¿verdad? 10. No, la diferencia de regular diferencia en margen. de regular con super. No, bueno, eso no lo percibe el gobierno, sino que eso es un diferencial normal que hay entre una gasolina y otra. Nuevamente leemos el tema de esta mañana. En Honduras, nunca el diésel había tenido este valor de 102 lempiras el galón. ¿Qué hacer con este y el resto de precios de los carburantes? Nos envían estos mensajes a las redes sociales. Henry Smith: ¿qué efectos tendría el convenio de Petrocaribe si volviésemos? Pregunta. Álvaro Martínez: ¿y la revisión de la fórmula? Luis Ponce: en estos momentos, ¿es factible abrir acuerdo con Petrocaribe? Estados Unidos ya llegó a Venezuela por crudo, dice. José Chinchilla: Honduras es el país con los combustibles más bajos de Centroamérica. Los altos precios son consecuencia de lo que sucede entre Rusia y Ucrania.
gracias a la presidenta Xiomara, que le bajó 12 lempiras hace poco, si no estaría mucho más elevado estos dichos precios. Franklin Anariva. El país necesita una refinería para bajar a largo plazo el precio de los carburantes internamente. Este asunto se ha convertido en una guerra económica entre la OTAN y Rusia. Este asunto va para largo. Viene inflación alta de los precios de energía y fertilizantes. ¿Es un mensaje o es No, es el cuadro que mandó el televidente. sobre Los combustibles que en dice de que- Centroamérica? Aquí Ajá, tenemos sí, sí. nosotros actualizado el precio de los combustibles en toda Centroamérica y ya vamos a divulgarlo. Muchas gracias al televidente que se tomó la molestia de enviarnos esta gráfica. Sigamos, Así Vivian, es. por favor. Nos dice Norly Zambrano, aquí estoy en Austin, Texas, y el precio del diésel y la gasolina ha alcanzado valores nunca antes vistos. Normalmente el diésel ha rondado los $3 y hoy ronda los $5. Y la gasolina superior, $4.70, cuando ha oscilado siempre en los $3. Hay estados cuyo precio de diésel son $7. Norly, algunos combustibles están más caros allá en los Estados Unidos que aquí. Por primera vez que miro eso yo. Gracias por la información a Norly Zambrano desde Austin. Así es. Continuamos con usted, Renato. Muy bien, vamos ahora nosotros, aquí antes de comenzar ya el debate derivado del tema que tenemos en pantalla, con el precio de los carburantes en América Central. Vamos a iniciar con el diésel. Vamos a iniciar con el diésel. Precio del diésel sin impuestos, impuestos y precio al consumidor final por galón. Lo están viendo en pantalla. Nicaragua, 3.57. Venime a interpretar este cuadro, Cristian, por favor, que esto es en dólares. Sí. No, pero aquí, porque no tienes micrófono. No tienes micrófono. Aquí con el mío se te escucha. Ok, Profundo. acá, ok. Lo que se miraba en el precio azul oscuro es el precio de la gasolina en dólares, ¿no? Si me equivoco, el ingeniero Lobo tal vez me puede... Ok, Sí. le explico la barra. La barra alta, azul oscuro, son los costos sin impuestos, todo lo que repercute en el precio al final al público. Lo siguiente, que es menor y es en un azul claro, es los impuestos, el valor impuesto. Todo esto está en dólares por galón. Y el último valor que está fuera de la barra es ya el precio al público, sumándole tanto el valor que los costos totales más el impuesto. Ahí puede ver que a única excepción de Panamá, que es una economía muy especial por el canal de Panamá, los ingresos, nosotros en el diésel tenemos, a pesar de todo, el valor más bajo, por lo menos a la semana pasada y esta, de los precios a nivel del restantes países de Centroamérica. ¿Lo tenemos a qué precio ya el público, ingeniero? $3.80 de dólar. 3.80 de dólar. Sí. 3.80 de dólar. Los Con- panameños tienen el diésel a 3.67, pero ya vamos con los países históricamente que nos independizamos al mismo tiempo. Guatemala, 3.90, 10 centavos de dólar más que Honduras. El Salvador, 3.96, 16 centavos más que Honduras. República Dominicana, 4.17. Está en el Sistema de Integración Centroamericana SICA, la República Dominicana. Costa Rica, 4.23 y Nicaragua con 4.27. El diésel. A excepción de Panamá, entonces, el diésel tiene el menor precio en Honduras. Sí, Y la les- diferencia, si te fijas, es el impuesto. ¿No? El impuesto es el que hace definitivamente hacer uno más caro o menos caro que otro. ¿verdad? Sí. En este caso, Honduras ahí sale con un impuesto de 0.45 centavos de dólar. Sí. ¿Decías, Juan Carlos? No, que este es el diésel, no solamente porque la regular y la super tienen un compartimiento similar. Bueno, vamos con gráficamente. Vamos con la superior. Vamos con la superior. Ingeniero Lobo. Ok, en la superior es algo similar.
como pueden ver aquí, en los primeros datos, 348 para el caso de Honduras, serían los costos, todos los costos que implica la cadena de comercialización hasta llevarlo al público el producto. Los 0.99 es el impuesto, se le bajó 41 centavos de dólar a partir del 14 de febrero, que se representan los famosos 10 lempiras. Y el 4.47 sería ya convertido de lempiras a dólares, lo que está como repito, actualmente el precio al público. Ahí puede ver que Guatemala, El Salvador y siempre Panamá tienen un precio un poco más bajo que el de nosotros, pero en el caso de, por ejemplo, Costa Rica, sí es bastante la diferencia. Y como lo acaban de apuntar, básicamente son los impuestos lo que hace esa gran diferencia de país a país. Los demás costos andamos muy parecidos. Sí, ya en lempiras, la superior vale en República Dominicana 125 lempiras, 27 centavos. En Costa Rica, 118.36, ya en lempiras. En Nicaragua, 117.13. En Honduras lo tenemos a 110, ¿verdad? Sí. Sí, a 110, 4.47 de dólar. 110. Guatemala, 108.25. El Salvador 106.28 y en Panamá, que es el precio más bajo, 98 lempiras.88. Gracias, Cristian. Vamos a la regular ahora. Vamos con la regular. Bueno, Ingeniero Lobo. la regular es en forma similar. Vamos a tomar el ejemplo de Honduras. Honduras 3.33 dólares por galón, los costos de comercialización. 102.43 en lempiras. 102.43. 83 centavos de dólar el impuesto, igual se hizo una rebaja de 10 centavos o un equivalente a 41 centavos de dólar para que el precio al público esté a 4.16. Ahí igual tenemos aproximadamente el mismo precio que en El Salvador, sí. y de nuevo Panamá, que tiene los precios más bajos de toda el área. Guatemala tiene estamos con la regular. Con la regular. La regular en Guatemala es 106 lempiras 53 centavos. En Nicaragua 114.17 lempiras. En Costa Rica 115.90 y en República Dominicana 117.87. Bueno, este es el precio de los carburantes en el mercado centroamericano. No hay duda que esos 10 lempiras nos ayudó, ¿no? Bastante. Definitivamente, creo que ahora, como tú lo dijiste, ya hicimos calistenia un poco. Entonces lo que nos toca es entrar, ¿qué hacer? Ahora que vengan otros 10 lempiras. Definitivamente, sí, definitivamente tenemos que ver, en primer lugar, como país, tenemos que buscar nuestras propias soluciones y nuestras propias salidas. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Es importante aprovechar este foro para, en primer lugar, decirle al consumidor final, cuál es la realidad. La realidad es que Honduras, hoy por hoy, como lo acaban de ver, tiene los precios menos caros de la región. ¿A raíz de qué? A raíz de que el gobierno hizo un sacrificio, ¿verdad?, de cerca de 5.000 millones de lempiras para poderlo hacer. ¿Cómo? Anuales. Con la reducción, ¿verdad?, del impuesto de 40 centavos de dólar por cada uno de los productos. Sumado a ello, tenemos que hacerle saber al público que aquí todos perdemos, aquí no hay un ganador. Cuando los precios suben y cuando los precios bajan, no es que alguien gana más o es que alguien gana menos, sino que los márgenes son márgenes establecidos por el Estado, somos un mercado regulado y no hay un ganador. Ahí lo que hay son perdedores desde todos los puntos de vista, porque aquellos que compramos el producto nos toca ir a sacar más dinero a los bancos para poder comprar la misma cantidad de producto por un precio más alto. Y eso así es, y la gente tiene que saberlo. ¿Qué otra cosa necesitamos decirles y hablarles con claridad? Nosotros tenemos años, pero muchos años, como tú lo mencionaste hace poco, de estar diciéndole al gobierno que nos escuche. Nosotros tenemos más de 20 años de experiencia en esto, ¿verdad?, todos los que estamos sentados aquí, y tenemos muchísimas propuestas. Hasta este gobierno, nosotros nos volvimos a sentar en Casa Presidencial. Tuvimos 12 años sin tener una apertura para poder hacerlo. Y es importante mencionar que con las nuevas autoridades hemos tenido esa. Nosotros nos reunimos ya con el señor secretario, ¿verdad?, con Héctor Zelaya. Nos hemos reunido con el señor secretario también de Energía,
¿verdad? Con el señor Eric, nos hemos reunido con el señor secretario de Mi Ambiente también, ¿verdad? Con Lucky Medina, nos reunimos incluso con el señor presidente del Congreso, ¿verdad? Y nos hemos reunido también con el señor ministro Pedro Barquero. ¿Qué necesitamos ahora? Que nos llamen, señores. Las propuestas están sobre la mesa. Ahora dejémonos, ya nos abrieron las puertas, ahora llámenos. En este momento sería idóneo para que el Congreso Nacional, tal como el señor presidente lo dijo cuando nos reunimos con él y que le damos las gracias, es ya sentarnos y empezar a discutir esa ley. Esa ley va a traer muchísimos beneficios para el consumidor, entre ellos lo que mencionaste, el cambio del octanaje de 88 octanos a 91 octanos de la regular y normalizar la comercialización de los combustibles en el país. No hay un orden en la comercialización, no hay una ley. Está un reglamento que se hizo hace un par de años y que medio regula la comercialización. Pero si nosotros logramos hacer una regulación ordenada y correcta de la comercialización de los hidrocarburos, incluso el Estado, el gobierno podría recuperar de esos 5.000 millones que acaba de dar por la reducción de los impuestos, un promedio de 2.500 a 3.000 millones, con un ordenamiento estructural de cada uno de los miembros de la comercialización. Vayamos por parte, Julio. Esa fue la cantidad que han dejado de percibir por los 10 centavos. Nosotros todavía estamos evaluando, pero lógicamente eso va a depender del consumo que se realice mes con mes, pero nosotros estimamos que está, como acaban de decir, entre 4.000 millones y 5.000 millones. Es un golpe bastante fuerte para cualquier economía, sea privada o un gobierno. El hecho de bajar 10 lempiras al galón de los carburantes en Honduras ha implicado que el gobierno reduzca entre 4.000 y 5.000 millones de lempiras sus ingresos por concepto de combustibles. Mire usted, mire la cantidad, entre 4 y 5.000 millones de lempiras. Ahora, vamos por partes, le decía Julio. Con esto del octanaje para la regular de 88 a 91, mire, ingeniero Lobo, es un tema que lo venimos debatiendo y usted más que nadie lo sabe desde hace muchos años en el país. ¿Qué impide el pasar de 88 a 91 el octanaje en la gasolina regular para que la gente sienta que está comprando una buena gasolina y se incline por ella y no por la superior que es más cara? Ok. Primero, sí, como dice Juan Carlos, es una propuesta que se ha planteado desde hace años por la DIPE, la hemos revisado, Juan Carlos sabe que hemos hecho números, no coinciden los números a veces de ellos con los de nosotros, se los hemos mostrado, pero para resumir le puedo decir que hay dos cosas que y no digamos que impiden, pero que están haciendo un poco más lento esto, porque al final sí todos estamos conscientes en el gobierno que hay que hacer ese cambio. No solamente por lo que acaba de decir Juan Carlos, sino porque el mercado así lo dice. Tenemos que unificarnos también con ya otros países, no todos lo tienen, pero por ejemplo Costa Rica sí tiene ese octanaje y por ende tenemos que unificarle y hay una planeación para hacerlo. ¿Qué lo impide? Dos cosas. Uno, que va a haber un aumento en el precio de la regular. ¿Cuánto va a ser ese aumento? Bueno, eso va a depender de las condiciones del mercado, pero no va a ser menos de 1 a 1.50 de galón. Eso tiene que estar consciente del empira por galón, eso tiene que estar consciente la persona. Pero aún seguiría siendo más barato que la superior. Pero eso implicaría que también se reduce la diferencia que hay entre en la gasolina super y la regular. Nuestro mercado es bien especial, sobre todo si lo comparamos con Centroamérica. Aquí los miembros de la DIP lo saben, que solo nosotros y Costa Rica tenemos un consumo mayor de superior que regular. Todo lo demás es al contrario. En todos los países el consumo es más regular que super. ¿Por qué? Es eso, creo que nadie está seguro de por qué ha sucedido eso. Creo que es cuestión psicológica. Pero también hay otra parte que hay que ser realista y a veces Juan Carlos no coincide con ese dato, pero le puedo asegurar que lo volvimos a ver hace menos de 2 años con un estudio que hizo el Banco Mundial a nivel de Centroamérica sobre emisiones y es que nuestro parque vehicular tiene un promedio de 20 años de antigüedad. Eso implica que muchos de los carros que están ahí, a pesar de que le eche la gasolina superior, no le va a servir para nada. Simplemente, me disculpan, va a quemar ese diferencial, ¿verdad? Está quemando ese diferencial con superior y regular. El cambio que haga una a otra no le va a servir de nada, ¿verdad? Pero sí
tenemos, y en eso tenemos que estar claros, que tenemos, y estamos conscientes en eso, que tenemos que hacer ese cambio. Repito, ¿por qué? Porque las condiciones del mercado, y Juan Carlos lo sabe sobre todo muy bien, han ido en ese proceso, han ido subiendo el octanaje, porque es una de las otras condiciones que se hace por los convenios que hay para reducir emisiones. Entonces, sí estamos en ese proceso. Es tal que la CEPAL hizo, y también lo saben los miembros de la DIPE, hizo un estudio que revisó toda la famosa estructura de precios, hizo sus recomendaciones, y una de ellas es subir el octanaje de la regular al nivel que acaban de mencionar de 88-91 mínimo, es un valor mínimo, no significa que siempre viene ese valor. Actualmente el mercado, y lo podemos corroborar, que ya la mayor parte de la gasolina, incluso regular, ya está a 91, pero el público, el consumidor no lo nota, por lo que le acabo de decir del parque vehicular. Y la otra parte, no solamente es la gasolina, sino que tenemos que reducir el valor digamos que está en el reglamento, ¿verdad? Y que está en la estructura del diésel en las partes por millón de azufre. Entonces, esos son pasos que se van a hacer. Nosotros estimamos que podemos hacerlo, ir preparando y hacerlo en forma gradual para que el golpe económico no se sienta al público. Lo podemos hacer en un plazo de 2 años, que consideramos que es bastante factible, y que como repito, eso haría que nos equiparáramos a casi el resto de Centroamérica. Me dijo que ya hay regular con octanaje de 91 aquí en el país. Sí, correcto. Bueno, mire, ingeniero, le voy a decir algo. Ante la pregunta del por qué el comportamiento de nosotros de no comprar regular, sino que superior. Para comenzar, el 90 y pico % de lo que compramos gasolina no sabemos qué es octanaje. Estamos de acuerdo. Ni siquiera eso. No sabemos qué es octanaje. Algún mecánico nos dijo, miren, póngale mejor gasolina superior, porque la regular le va a ensuciar. Entonces andamos con la idea y ni sabemos qué es lo que nos ensucia la regular. Es una cuestión de percepción, de ignorancia, de desconocimiento. Por eso yo te pregunto, Juan Carlos, danos una clasecita así de 1 minuto. ¿Qué es ese asunto del octanaje en las gasolinas? Mira, a ver, 88 octanos no es que sea un combustible de menor o mayor calidad. Lo que pasa es que no reúne las partes técnicas de los últimos motores, inclusive hasta de los últimos 20 años. No, es que para comenzar, debes explicarnos qué significa octano, qué es el octanaje. Bueno, es la manera en que el motor asimila ese combustible que tiene, cómo él funciona. Entonces, el fabricante ha venido mejorando las especificaciones de esos motores, que ha venido incrementando la necesidad de un octanaje más alto. Es la explosión que tiene un motor. O sea, la parte técnica es compleja para que entiendas que es la manera. Las características técnicas de la super, y disculpa Juan Carlos, de la super y la regular son las mismas. Si ven, las partes técnicas del producto es el mismo. La única diferencia es el octanaje, que es lo que se llama el spark, o sea, la chispa. Para que se entienda un poco más fácil. Quiere decir que si tiene menos octanaje, necesitas de más combustible para poder quemar, para poder llegar a esa chispa que necesita el vehículo. Si tiene más octanaje, necesitas menos gas consumo para poder hacerlo. Ahora, si me permite, creo que no estoy muy de acuerdo con eso. Le voy a tratar de explicar. Yo sé que con el respeto de ambos, pero mire, el octanaje simplemente es una medición, un aditivo que se le agrega a la gasolina, ya lo tiene en forma natural, pero viene a un valor de un 60, de 60 RON, o sea, 60 de octanaje en forma natural, y se le eleva a 90, se le puede elevar a 100 o más. Y simplemente con eso controla la explosión que ocurre en el motor. ¿Qué pasa? Como dice Juan Carlos, los motores nuevos, sobre todo los carros europeos o de marcas muy especiales, los motores ya traen mucha parte que no es acero o no es hierro, sino que son otros metales como aluminio. ¿Por qué se hace así? Para reducir el peso del automóvil y que éste consuma a su vez menos combustibles, pero eso lo hace menos resistente a esas explosiones. Entonces, con eso se logra controlar. Simple y sencillamente, como también acaba de decir, la suciedad o esa idea que tenemos no tiene nada que ver eso. Esas es las condiciones de almacenamiento y transporte del producto.
Entonces la diferencia simplemente que la explosión dentro del carro, del motor, va a ser más controlada con la superior que con la regular. Pero de nuevo, octanaje más alto, no necesariamente que se llame superior. Ahí está pero todo. de nuevo, póngase a pensar, mire lo que nos ocurre todos los días en las horas pico en las calles de Tegucigalpa. El motor no se va a desarrollar a las condiciones normales porque está hecho para ir a determinada velocidad, ¿verdad? Y no que vamos parando, vamos arrancando y Entonces, eso hace que, repito, no sea tanta la diferencia que usted va a notar entre usar una y otra. Repito, esa es la realidad, que necesitamos cambiarlo por las condiciones que estamos de acuerdo, sí es necesario, pero repito, creo que va a ser en forma gradual esto. Y cambiarlo al mínimo, de 88 a 91, por lo menos al mínimo. De 88 y a eso 91. implicaría, como le repito ahora, que el mínimo por los reglamentos, porque la estructura de precios se basa en reglamentos de calidad que hay para toda Centroamérica, indica que lo mínimo es 88, pero en la realidad ya estamos en 91, solamente sería ya de cambiar reglamentos y con eso se cambia la estructura. Pero es Así de fácil, mira, Renato. Solo permíteme hacer un ejercicio rápido porque digo yo me coloco así el nivel de la mayoría. Si no le entendí yo, muchos no le entendieron. Lo que le entendí yo es que lo que podemos compensar o ahorrar en combustibles, echándole regular al carro, por las condiciones de nuestro parque vehicular viejo y calles estrechas que uno tiene que pararse a cada rato, ahí lo perdemos. El ahorro de combustible lo podemos perder por esas condiciones. Vehículos viejos y otros factores. Lo que pasa es que hay que entender, yo uso, por ejemplo, regular desde hace años en esto y yo no he tenido problemas con mis carros. En eso estamos de acuerdo con lo que dice la personal de ADIPE. Pero hay que recordar que en ocasiones la diferencia entre la regular y la super ha llegado a 16 lempiras por galón. Sí. Y eso implica que usted piensa, bueno, 16 lempiras por un galón, en 10 galones son 160 lempiras. Entonces, sobre todo los taxistas que andan todo el día quemando ese combustible, tienen preferencia por esa gasolina, valor, sí, por la gasolina regular. Pero la mayoría de las otras personas no mira esa diferencia cuando va a comprar el combustible en las estaciones de servicio y por eso es que usan la gasolina super. Entonces y eso estamos también de acuerdo con la DIPE, aparte de hacer esto hay que hacer una campaña de educación para que estas cosas lo sepan las personas y entienda el cambio a la que se quiere llegar. O sea, de pasar de usar el doble de gasolina superior y ahora que sea la regular la que controle el mercado. Mire, yo tengo un Amarok de hace 10 años, que no es mío, me lo dio la empresa. El carro es de la empresa, pero ese es el carro que yo utilizo. Un Amarok hace 10 años. Diesel. No, Diesel. No, pero es que he tenido otro carrito de gasolina y le he echado superior por esas creencias no sustentadas en algo científico, sino porque creo que le estoy echando mejor gasolina. Porque cuesta más. Vale. Pero me cuesta más. Porque vale más. Pero me cuesta más. Mira, Si en este momento yo con un carro que consuma gasolina dejo de utilizar la superior porque su precio es más alto que la regular, comienzo el comportamiento y el hábito de echarle regular, no le va a pasar nada a ese vehículo. No. Mira, es que lo que sucede es, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la insistencia de la DIPE de ir gradualmente? Porque esto no es de hace un año que venimos, tú mismo lo mencionaste, venís hace años mencionando la DIPE esto, hace más de 5 o 6 años. Precisamente por entrar en esa gradualidad, ya el parque vehicular, las importadoras, si no me equivoco, no importan, si no lo sabían, lo que usted ve en las agencias, más del 20-25% de los vehículos que ingresan al país, el 75-80% viene de los Estados Unidos. Y allá 88 octanos RON, que serían como 81 grados aquí, o sea, solo para la parte técnica, los dejaron de usar hace 30, 40 años. Entonces, empezando por ahí, o sea, cualquiera, y para que sea fácil para el que esté escuchando y tenga su carrito, váyase al manual y el manual lo va a encontrar Así aquí, es. de su carro. Váyase aquí y mira qué es lo que necesita su carro. Se lo apuesto, que no le va a aparecer ninguno menos de 90-91 octanos. Eso de entrada.
Entonces, mejor ¿tú ejemplo. por qué vas a usar un combustible que te dice el fabricante que es menos? Entonces, de entrada por ahí, eso va a generar que ese patrón de consumo que tenemos, que es 70%, yo no más, de 70% de súper contra 30% de regular, eso tenemos una fuga aquí de la factura petrolera de más de 500 millones de lempiras. Renato, eso es cierto, anuales, porque utiliza más, el consumidor tiene en su mente que la súper es mejor. Y hasta cierto punto tiene razón, porque todavía no tenemos en nuestro reglamento, el reglamento técnico centroamericano, Honduras quedó excluida precisamente para entrar, como dice Fernando Lobo, en ese proceso. A mí me encanta escucharlo ahorita decir a él, porque él tiene mucho tiempo, tiene mucha experiencia, estar dentro de esta institución, que vamos a estar en 24 meses. Primera vez que escuchamos nosotros que vamos a entrar en un proceso. Eso ya nos pone contentos, porque sí, en efecto, eso va a implicar un poco de sacrificio más en aquella persona entre 1 y 1.50 lempiras, pero mira, su rendimiento del vehículo va a ser superior. Y el va a ser precio mejor. también. Pero le disminuye. estoy escuchando que la mayor parte de la regular ya tiene ese octanaje de 91. Pero no está en la ley. No. Le explico, Entonces, le explico. Fíjese cómo se compra, la- mira. la ley le exige a los importadores que traigan de 88, mínimo. No, Ah, no es así. y ellos podrían venir, o sea, viene de acuerdo. Pero con mira el que dice que no. No, don- no, le explico. Es que hay ingeniero. una cierta confusión, le explico. Mire, la 88, ese es el valor mínimo El valor que debe mínimo. traer, no Sí. significa que tiene que traerlo ese valor. Como dijo Juan Carlos, nosotros traemos, igual que Centroamérica, el resto de países, de Estados Unidos, y ese valor de octanaje que está allá es 91. 91. Lo traemos acá, pero debido al reglamento de calidad que dice 88 mínimo, tomamos esa referencia para hacer un ajuste al precio, que lo hace que baje ese valor. Es un valor que baja, es un ajuste al octanaje, pero para hacer ya, al modificar el reglamento de calidad y ajustarla en la fórmula, ese ajuste por esa diferencia que en teoría es 88 y 91, pero que en la práctica es 91, simplemente esa rebaja desaparecería, y es lo que le estábamos hablando desde el inicio, que haría que suba entre 1 a entre 1 y 1.50. Pero yo En creo la que esto se práctica, perdón, en la práctica, que quede claro, en la práctica ya tenemos la gasolina aquí de 91. Lo único es que hay que oficializarlo en los reglamentos y en la estructura. Pero yo les digo algo. Yo les digo algo. Si en el escenario de que yo le echara regular, ya con 91 octanos, que siga el reglamento así como está, porque me evito pagar unos 50 por galón adicional por echarle regular. Es lo que yo entiendo, Sí. me está diciendo el ingeniero Lobo. No, porque nosotros como ADIPE no vamos a entrar en una campaña, que precisamente esa es la idea, de que cambie esa matriz de consumo si nosotros no miramos que en un papel dice 91. 91. En el reglamento, si dice 88, aunque las importadoras traigan 91, especulando pueden traer que viene, 88. O sea, ese es el mínimo, como dice Fernando. Pero yo, ¿qué garantía tengo yo de gasolinero de andar promoviendo que el consumidor le ponga porque traen 91? Y en efecto, y tiene razón, si las importadoras están trayendo 91 porque les cuesta encontrar 88 en los Estados Unidos o a donde sea, porque la referencia es Estados Unidos, ellos pueden traer de cualquier parte del mundo, pero 88 es lo que dice el reglamento. Nosotros tenemos que entrar, Renato, en ese proceso de cambio de 88 a 91. Y lógicamente hay que revisarlo. Pero es cuestión de reglamento, porque en la práctica ya la Sí, regular tiene ese octanaje de 91. Lo que sucede es que ellos... Yo asumo que él no me está mintiendo. No, sí, lo que pasa es que el gobierno, ese es un problema del gobierno y las importadoras. O sea, Fernando, esos ¿puede tres garantizarnos octanos que que las no, tres- esos 3 Juan octanos Carlos, que el gobierno no le paga a las importadoras es un problema de ellos con las Fernando importadoras. puede garantizarnos hoy como Estado que las 3 importadoras nos traen 91 octanos. Un 85% de los cargamentos vienen a ese valor. Con 91 Sí. octanos. Y Pero- cuando digo eso, no es que el resto viene a 88, sino que viene a un poco arriba, a 89, 90, o sea, varía. Recuérdese que no es que le voy a echar esta cantidad y me va a salir el valor exacto de 88, 91. Es un valor que se toma como parámetro para hacer mediciones. Ya es eso otra cuestión muy diferente, pero sí, como le digo, en la práctica, ¿por qué? Y repito, porque traemos nuestro mercado natural, de donde viene casi el 90% de los embarques, también eso lo puedo garantizar, de combustible vienen del Golfo de Estados Unidos, o sea, de la región de Texas, Luisiana, Claro. Mississippi, y ahí ese es lo que hay. Y es más, cualquiera puede entrar a internet,
puede entrar a las agencias del gobierno de energía y va a ver que todo lo que ellos dan como referencia lo hacen contra la gasolina que nosotros conocemos como regular, la que hemos estado mencionando, Sí. de 91 octanos. ¿Por qué? Porque en ese país, como es la mayoría del mundo, con sus excepciones, uno es Honduras, allá el consumo mayoritario es esa gasolina, la de 91 octanos. Que hayan otras gasolinas de mayor octanaje, sí lo hay, pero el mayor consumo es esa de 91. Que en Estados Unidos dice 87, y ahí se pueden confundir ciertos consumidores o cierto público. Cuando va a los Estados Unidos y el que ha ido, mira, 87, 89 y 91, creo que es, ¿verdad? Pero es 93, una 93. nomenclatura diferente, que tiene 5 octanos menos que lo de aquí. Entonces, pero la 87, la que dice Fernando, es la 91, 92 que traeríamos aquí. La regular con 88 octanos que nos sigue llegando en un 12, 13%, ¿de dónde viene? Mire, a veces las empresas tienen problemas de abastecimiento y tienen que comprarlo en refinerías que todavía están abiertas en la zona del Caribe o de Sudamérica. Cada vez es menos por los problemas que tienen en esa zona, pero en ocasiones se obtienen o simplemente porque hay embarques que así se pueden conseguir, como dijo Juan Carlos, en Estados Unidos, que es muy poco, sí, pero que en eso pero no están violando la ley. Repito, el 88 es mínimo. Y el problema es que como consumidor, yo no sé dónde le estoy echando regular de 91 octanos o dónde le estoy echando de 88. Correcto. Mire, las empresas, como repito, en su gran mayoría traen de ahí. La diferencia puede ser 1 o 2 embarques que se almacenan en los mismos tanques, de ahí van a las estaciones de servicio y al mezclarse con lo que ya está ahí, prácticamente usted no va a notar las diferencias. Sí. Esa es la realidad. Pero prácticamente creo que para resumir con este tema, que nos quedamos solo en esa solución, ¿verdad? Pero es que estábamos hablando de octanaje y yo te aseguro Sí. que la mayor parte de hondureños no entienden qué es eso del octanaje. Y creo que esto es importante, o sea, sentarnos en la mesa, No, que es no, lo que correcto, estamos pidiendo claro. nosotros desde hace años con el gobierno, sentarnos en la mesa, ver esta solución, que es una de muchas otras que hay. Y entrar en una campaña, Renato, y es que el mismo nombre, tú dices, el mismo nombre para Honduras, como lo importamos de los Estados Unidos, el nombre es regular, solo el nombre con la regular, que también hemos entrado en debate en la región para ver de qué manera se le puede cambiar el nombre, porque lo regular es malo. Mira, y el gobierno no va a perder nada en este asunto de los 91 octanos para la regular, porque ya nos lo advierte que cuando esto ya quede legal y todo, va a aumentar la regular entre un lempira y un lempira 50 centavos. Mire, Ustedes no van a dejar de recibir No, los pero este es ingresos. para ajuste a las compañías, no Ese es es un ajuste al importador. Al importador. Al importador. Las empresas, pero las empresas también están de acuerdo en que se haga esa Sí. nivelación. Bueno, el otro tema es la revisión de la fórmula. ¿Ustedes recuerdan la revisión de la fórmula en el gobierno de Manuel Zelaya? Se hizo esa revisión y por un tiempo se aplicó esa revisión. ¿En cuánto nos ayudó? Aproximadamente. En aquel momento hubo una coyuntura, se aplicó una recomendación que coincidió con una rebaja que había en el mercado bastante fuerte, una coyuntura que hubo, y de un día, por decirlo, un lunes amanecieron con 8 lempiras de rebaja los combustibles, ¿verdad? Y eso se prolongó hasta que fue revisada nuevamente en el siguiente gobierno y se reconocieron ciertos gastos, ciertos costos, y desde entonces la estructura siempre está en perenne supervisión y se han hecho pequeños ajustes, pero como repito, tenemos la intención de hacer una nueva estructura, porque es una remesón bastante fuerte la que habría que hacerlo, y estamos viendo que pasa esta coyuntura porque no es el momento para hacerlo. Realmente causaría mucho impacto, pero sí ya se les ha presentado a la DIPE, se le presentó a los importadores y a todo el sector de comercialización los resultados de esas recomendaciones de la CEPAL, que duró aproximadamente un año, y que tiende a hacer que la estructura, por decirlo así, sea un poco más transparente en el sentido que va a depender más de las realidades del mercado para los diferentes miembros de la cadena de comercialización y de cómo estén las condiciones de los precios de referencia. Ojo,
Esto puede ayudar en ese sentido, pero también hay que ser realista. Eso implicaría que estaríamos un poquito más dependientes de condiciones como las actuales, que todos sabemos que no son normales, ¿verdad? Actualmente el precio de referencia representa entre el 70 y el 75% de todo lo que nosotros pagamos en la bomba. Si eso baja, lo notaríamos inmediatamente. Es decir, lo que yo estoy entendiendo, que a no ser que el gobierno siga sacrificando ingresos fiscales, reduciendo los impuestos con que se graban las gasolinas, ya no hay de dónde sacar para bajarle el precio a los carburantes. Es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil. Mire, eso de la revisión de la estructura, de la fórmula, la DIPE, nunca se ha opuesto a eso. Nosotros, y saben perfectamente que de hecho nosotros, como estaciones de servicio, como gasolineros, tenemos casi 7 años que no se nos ha ajustado absolutamente nada, prácticamente, y no es que no hemos solicitado, sí lo hemos solicitado y hay que ser franco con el consumidor, pero no se ha aplicado ningún ajuste de ninguna naturaleza. Y con Centroamérica somos bastante competitivos, y lo que lo vino a hacer mucho más competitivo fue el ajuste al impuesto de los 10 lempiras que le bajó este gobierno. Todo lo que está seguro es que con el octanaje de la regular a 91, que ya dice el ingeniero Lobo que ya prácticamente toda la gasolina regular está en un 85-89% con 91 octanos, pero tú insistes que si eso se concreta, se materializa, nos ahorraríamos como 500 millones, dijiste. Sí, hay de lempiras, ¿verdad? Sí, de lempiras. Ahí diferimos con el dinero Lobo, pero tenemos que sentarnos. Mira, en el gobierno anterior, como dijo el presidente Julio López de la DIPE, fue muy poca participación lo que tuvimos los sectores en el gobierno. Era un gobierno que tenía esa modalidad. Nosotros tenemos la esperanza que con este gobierno, con todas esas reuniones que hemos tenido, pues la Secretaría se abra y involucre a todos los sectores, porque definitivamente nosotros tenemos mucho que aportar. Es una asociación que tiene más de 60 años, Renato, y nosotros tenemos que diseñar una hoja de ruta para tener metas y objetivos claros. Aquí estamos pensando solo en hidrocarburos, tenemos mucho que hablar, los biocombustibles. Los biocombustibles, de hecho, ya se están viendo de otra perspectiva, porque estábamos hablando en la pausa con Lobo, y ya el aceite de palma, ¿cuánto cuesta la tonelada? Ya no se puede mezclar, ya la factibilidad que eso lleva prácticamente lo descarta, porque sustituyes algo de alimento o de algún producto de hogar por mezclar sobre los combustibles. El etanol igual, la caña sustituye el azúcar por el etanol, y entonces hay un montón de productos pero se pueden definir rutas, pero hay que hacerlo ahorita, hay que hacerlo lo antes posible. Bueno, pues por la opción de la revisión de la fórmula otra vez, ahí ya no hay de dónde sacar más rebaja de los combustibles, según lo que estoy escuchando tanto del sector público como privado. Y eso se puede ver, Renato, en las gráficas que presentaste. Sí. Si le quitas el impuesto a cada una de esas gráficas, verás que el precio costo es muy similar. Sí. Bastante parecido. Ah, no, si nos quedáramos sin los impuestos a los carburantes. Y ahorita lo que hay que garantizar es el suministro. ¿Cuánto percibe el gobierno aproximadamente por este asunto de los carburantes? Mire, realmente no tengo la cifra exacta, porque hay hay valores que son exonerados, y eso ya no depende de la dependencia ni de la secretaría en que yo estoy, pero más o menos anda en teoría andaría por el consumo más o menos unos 12.000 a 15.000 millones de lempiras. Pero repito, a eso hay que quitarle las exoneraciones. Antes de la rebaja del Estado estábamos en 15.000 millones, 15.000 millones más o menos. De la rebaja menos 5 te quedan 10. 9, 10. Pero estás hablando que hay un porcentaje, hay un 40% de lo que se consume que hay que revisarlo. Las exoneraciones, por ejemplo. El producto también que se vende y que no es controlado. Entonces, el Estado perfectamente podría recuperar valores interesantes de más de 3.000 millones. Y mira, y uno debe reconocer y reflexionar con ecuanimidad y con prudencia. Uno dice, ¿y por qué el gobierno no suprime todos esos impuestos con que carga los combustibles para que así nos sean más baratos los carburantes a los hondureños?
Miren, estaba recibiendo como 15.000 millones de lempiras con los impuestos con que están grabados los combustibles. Al rebajar esos 10 lempiras, son 4 o 5.000 millones menos que deja de ingresar. Se ha quedado como con 10.000 millones aproximadamente, números así redondeados. Pero pongámonos en el escenario de los 15.000 millones que recibía antes de rebajarle 10 lempiras a cada galón de combustible. Era prácticamente el 70% del presupuesto de la Secretaría de Salud Pública. Es decir, para un país como el nuestro sería, no digo que mortal, pero sería un golpe fuerte si quedaran en cero los impuestos a los carburantes. Pero podemos recuperar parte de eso a través de las exoneraciones, a través de combustible que anda en la calle comercializándose y vendiéndose sin ningún control de calidad y sin ningún control de nada, que no sabemos ni de dónde sale ni nada. Hay maneras, hay formas de hacerlo. De eso vamos a hablar. Es después increíble de la pausa. ¿Sí? Es increíble que no hay orden. Aquí puede estar con los valores más altos del combustible y nadie reduce el consumo de combustibles en lo particular, en lo personal. Y lo demuestran los números de las instituciones del Estado. Cuánto se importó tal mes, cuánto tuvo que pagar el país en importar combustibles en este mes, que estuvo pero altísimo el precio de los carburantes. Y la gente sigue con el mismo patrón de consumo. Ya vamos a tener una nota sobre eso, porque nosotros venimos con una campaña de ahorrar y de ahorrar, inclusive de limitar la circulación de vehículos. Pero nos hemos encontrado con comentarios que no, que el patrón de consumo de la gente sigue siendo el mismo, esté bajo el precio o esté alto el precio de los carburantes. Y que además con eso de reducir el tráfico vehicular para ahorrar combustible, lo que hacemos es perjudicar a la economía. Bueno, ya vamos a entrar sobre esto y las propuestas que tiene la DIPE, porque la DIPE habla de que tiene un montón de propuestas para mejorar esta temática. Aquí recibo varios mensajes. Pregúntele a sus panelistas qué pasó con el combustible de Petrocaribe. Ya respondió sobre eso don Fernando Lobo. Esto más, no estamos claros si le terminamos de pagar a Hugo Chávez todo aquel combustible que nos suministró entre el 2006 y el 2009. ¿Usted no se ha fijado en esos números? Realmente no tengo la información para saber si se le hizo o no. Pero no le quiero mentir. Verifíquela para que en la próxima ya me tenga la respuesta. Vamos a tratar. Y las condiciones de Venezuela en este momento son totalmente distintas. Cuando estaba Hugo Chávez, que nadaba en dinero porque estaba alto el precio de los carburantes. No había entrado en una profunda crisis económica Venezuela. Así que esa es la situación, esa es la situación. Yo escuché a Russell Tomé ayer decir que sí, que él apoyaba que el gobierno explorara el asunto de Petrocaribe, pero bueno, es de estudiarlo. Solo sabemos, y aquí han coincidido todos, que las condiciones de Venezuela para aquellos beneficios y formas de pago del 2006-2009, no sé si tenga la bonanza como para otorgárnosla nuevamente. Así está el asunto de Petrocaribe. Un televidente me dice, mi carro solo usa gasolina súper y cuando le echo regular, me le suena la chispa, dice. O sea que siente una molotera en el motor. Tracatera. Un tracateo en el motor. No tendría por qué ser así, porque ya... A menos que su vehículo, según el manual del fabricante, le pida un octanaje mayor, correcto. Depende mucho de la marca del carro y del año. Es que hay que fijarse en todas esas cosas. Y uno en Honduras solo sabe subirse al carro y no lee ni los manuales. Pregúntele a los panelistas cómo está conformado el impuesto sobre el petróleo. O sea, cuántos impuestos están adentro del impuesto que el gobierno le suma al galón de petróleo, de combustible, el crudo. Nosotros utilizamos los derivados, el refinado. ¿Por qué la gasolinera vende gasolina vieja a precio nuevo? Los que ganan son las gasolineras especulando el gobierno con los impuestos. Decir que nadie gana en estos segmentos es una falsedad. Que regulen este sistema como lo regulan los otros países. No importante eso, mire, el comentario que hizo el último televidente. Mire, para hacérselo sencillo,
si nosotros tenemos una ganancia de 5 lempiras, por decir algo, y el combustible cuesta 50, 5 lempiras estamos ganando. Y si cuesta 100 lempiras, los mismos 5 lempiras ganamos nosotros. Nosotros estamos regulados por el Estado y nosotros no podemos ponerle un centavo más a ningún galón que se comercializa. Para nosotros, como se mencionaba anteriormente, como gasolineros, como sector gasolinero, y todos perdemos aquí, lo mencionaba Julio López, todos perdemos aquí, aumenta un lempira, perdemos todo, hasta el Estado pierde porque pierde credibilidad, no se sabe si está utilizando bien la fórmula, el importador pierde, nosotros como gasolineros perdemos porque tenemos que invertir más, ir al banco y pedir más dinero. Eso para que quede claro, porque así funciona, nosotros no ganamos porcentualmente, nosotros ganamos por una estructura que tenemos un valor fijo. Muy bien, solo permítanme unos segunditos porque esta elección del Colegio de Abogados siempre despierta interés. Bueno, la verdad que a mí solo me despierta interés cuando está próxima elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es cuando me despierta interés la elección de los abogados. Porque al final los colegios profesionales son poco propositivos en Honduras. Casi nunca escuchamos estudios, propuestas estructuradas de los gremios sobre la problemática nacional. Y tienen que aceptarlo, no se enojen. Tienen que aceptarlo. Casi uno nunca los escucha, a no ser que sea un pronunciamiento político, propuestas que contribuyan a la gobernanza y al desarrollo y al mejoramiento de vida de los hondureños. Pues bien, esta vez a mí se me interesa la elección del Colegio de Abogados porque ya estamos próximos a que el Congreso, a construir o a conformar la Junta Nominadora, esa que propone 45 profesionales de las ciencias jurídicas al Congreso para que de ahí escojan a los 15 futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el Colegio de Abogados participa en estos procesos. Tengo a don Gustavo Solórzano, que busca la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y a don Jorge Alberto Herrera. ¿Está Jorge ya también? Ahí está el abogado Jorge Alberto Herrera, que es el candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras, en una planilla. Está la otra planilla de Rafa Canales y de Silvia Ayala. Seguramente a ellos vamos a tener en otro momento y a esta misma hora, porque los cuatro son distinguidas personas. Rafa Canales, Silvia Ayala, Jorge Alberto Herrera, Gustavo Solórzano, solo que participan en movimientos diferentes. Jorge Alberto, abogado Jorge Alberto Herrera, sí, rápidamente, le digo que me sorprendí cuando leí que buscaba la presidencia del Colegio de Abogados, porque siempre lo ha asociado a usted como académico. Y esta vez, ¿por qué? ¿Por qué busca ese cargo? Renato, muy buenos días y gracias por el espacio. Efectivamente, por lo que usted dijo, Renato, el Colegio de Abogados ha perdido los espacios de participación, hemos perdido la dignidad como gremio y vemos que solo se pronuncia sobre aspectos eminentemente políticos. Nosotros creemos que el Colegio de Abogados debe tener como visión defender y proteger el Estado de Derecho, pronunciarse nada más únicamente por asuntos jurídicos, así como lo hacemos desde la academia donde usted ya nos ha visto en otras ocasiones. El principal reto que tenemos, Renato, es dignificar el Colegio de Abogados y los abogados, sacar cualquier injerencia política partidaria que pueda existir en ese gremio. Vemos con mucha pena que en espacios de comunicación hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, hay sociólogos hablando de Estado de Derecho, pero no vemos los abogados. Eso es una vergüenza porque históricamente sí teníamos esos espacios, sí servíamos como conciliadores en la vida social y política de este país, sí éramos los que redactábamos las leyes que hoy son aprobadas en el Congreso Nacional, pero no tenemos esos espacios de participación porque hemos perdido el reconocimiento como abogados. De ahí que estamos interesados en ir al Colegio de Abogados a generar esa confianza para la sociedad hondureña y poder dar algunas líneas de pensamiento sobre el Estado de Derecho y sobre la normativa jurídica que se da en el país. De igual forma, llevar algunos beneficios de forma directa para los abogados como
un seguro médico y las capacitaciones a nivel nacional. Ese seguro médico, Renato, tiene que ser gratuito porque los abogados no debemos de pagar una cuota de colegiación y un seguro médico adicional. Son algunas líneas de trabajo que tenemos porque creemos que hay que potenciar a los y las abogadas. Renato, es una pena que los abogados redactamos estatutos en materia salarial de las diferentes carreras profesionales, pero los abogados no tenemos uno. Creemos que hemos confundido el papel que debe desempeñar el Colegio de Abogados y lo tenemos más como trampolín político para poder optar a un puesto público o para podernos lanzar alguna candidatura. Debemos cambiar ese esquema del Colegio de Abogados y comparto plenamente con usted, Renato, que hemos perdido los espacios de participación y pareciera que solo interesa cuando vamos a elegir magistrados y que también tenemos una participación para elegir fiscal general. Tenemos que pensar en nuestro gremio. Muchas gracias, abogado Jorge Alberto Herrera. Y ahora con el abogado Gustavo Solórzano Díaz, que es el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la empresa privada. Aquí sí estoy totalmente sorprendido, Tavo. Estoy totalmente sorprendido aquí. Seguirás Hola, ahí, Renato. seguirás en el COEP y ahora buscas la presidencia del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Por qué, Tavo? Hola Renato, muchas gracias por el espacio. Bueno, es parte de la inquietud que tengo siempre, Renato, no me puedo estar quieto en un solo lugar, pero te aclaro nada más a la población, y igual aprovecho para saludar a las personas que están hoy en el panel. Lo que estamos haciendo es creando un nuevo espacio de participación ciudadana, Renato, porque el Colegio de Abogados y por medio del Tribunal de Honor debe de ser eso, un espacio también o una voz de la sociedad hondureña en general, pero en específico, claro que del gremio, y trabajar por propuestas, como ya las expresó el abogado Herrera. En el Colegio de Abogados es una labor ad honorem, es decir, que va fuera del trabajo que voy a desarrollar dentro del COEP, pero siempre tratando de tener una participación en distintos espacios en donde podamos brindar apoyo en temas como usted lo señalaba, sobre todo ser propositivos en propuestas académicas que salgan desde el Colegio de Abogados y que tengan un beneficio para el país, en propuestas sociales también. Vemos, y con usted me ha tocado estar en distintos espacios en donde comentamos situaciones que nacen desde órganos legislativos, de sentencias que se pueden dar, y son espacios que deberían de estar ocupando justamente el Colegio de Abogados. Creo, y usted me conoce, pues obviamente ya me identificó como gerente de asesoría legal de COEP, y cuando me ha tocado estar, hemos estado en representación de un gremio, que es el gremio de los empresarios. Pues hoy, haciendo honor a la carrera que ejerzo, que es el derecho, la abogacía, pues también he tomado la decisión de dar un paso al frente y decir, bueno, también en el gremio puedo hacer cosas importantes con el objetivo, sobre todo, y alinearlo a los temas que son parte de mis principios, defender la institucionalidad, defender el Estado de Derecho. Renato, y usted tocó temas muy importantes también que me motivaron, no lo voy a negar, a participar en este momento, que es buscar transparencia en ese proceso de selección, y vamos a estar acompañando al abogado Herrera para que haga un gran trabajo. Ese no es un tema fácil, me ha tocado hacerlo desde el COEP, apoyando. Y también creo de que es necesario tener muchas miradas puestas en este próximo proceso de selección de la Corte, pero lo más importante, Renato, es también dentro del Colegio de Abogados de Honduras generar una despolitización en cuanto a los temas partidarios. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el colegio, los distintos colegios profesionales han sido utilizados muchas veces como plataformas de los partidos políticos para también tener una voz no de la sociedad o de un gremio, sino más bien de un partido político, y eso es algo por lo que hay que trabajar. Estamos trabajando muy fuerte con el abogado Herrera cuando él me pidió que lo acompañara porque conozco de su trayectoria, de su profesionalismo. Pues no lo pensé mucho, lo pensé, pero no lo pensé tanto tiempo, y le dije que estábamos dispuestos a dar ese paso al frente en favor del gremio también. Sí. ¿Cuándo son las elecciones, abogado Herrera? Son el 12 de marzo, el día sábado, y estamos listos para obtener el triunfo, Renato. Andamos muy bien en los espacios y hemos tenido el apoyo total y rotundo de los abogados a nivel nacional. De verdad, Renato, nos ha sorprendido el apoyo que hemos tenido de los abogados, la aceptación.
Y le comento algo, fíjese que ese reconocimiento de la academia es el que nos han recordado siempre los abogados. Creen en nuestra propuesta y estamos dispuestos a comprometernos para poder cumplir los proyectos que tenemos hoy por hoy. No. De verdad, Renato, tal vez suene un poco contradictorio, pero la propuesta nuestra es eminentemente gremialista en defensa de los intereses del abogado, en defensa de la integridad y la dignidad del abogado. Lo que pretendemos es darle una vuelta al Colegio de Abogados para que vaya a representar a los abogados. Fíjese que los demás gremios profesionales andan buscando beneficios para sus agremiados y hemos visto en los últimos tiempos que nos hemos olvidado total y absolutamente de los abogados. Penosamente, Renato, los abogados somos denigrados. Los penalistas, el abogado independiente, cuando va a esos centros penitenciarios, Renato, le quitan la ropa, lo tienen esperando 3 horas debajo del sol o debajo de la lluvia. Nadie se pronuncia sobre esos espacios o sobre ese trato denigrante que le dan a los abogados. Vemos cómo los abogados en muchas instituciones tienen contratos mediante la figura del interinato. Es penoso que siendo abogados nos estén violentando los derechos, pero es penoso también que el Colegio de Abogados no se pronuncie en pro de esos beneficios o derechos de los abogados. Ve, abogado Renato, que fíjese que hay un principio general del derecho que todos somos iguales ante la ley. Pues han emitido sentencias que contra el Estado no condenan en costas. Las costas son del abogado. Cuando es una persona natural o privada, sí condenan en costas. Lo terrible dentro de todo esto es que el Colegio de Abogados no se pronuncia, no hace incidencia, no hay ningún pronunciamiento en defensa ni del Estado de Derecho ni de los agremiados. Nosotros creemos que hay que tener una visión distinta de lo que es el Colegio de Abogados y volvernos mucho más gremialistas de lo que hoy por hoy tenemos. Si no, estamos a punto de perder nuestro colegio porque ya hablan otros abogados de crear otro colegio profesional. Eso es descontento. Y para allá creemos nosotros que debemos de tirar nuestra visión. Soy laboralista, Renato, y lo que más conozco son los derechos de los trabajadores, consecuentemente los derechos de los colegios profesionales. Bueno, muchas gracias, abogado Jorge Alberto Herrera, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Cuál es el movimiento de ustedes, abogado? Es por el Frente Patria y Justicia. Frente Patria y Justicia. Gremial el movimiento. Pero ya son elecciones para la Junta Directiva, no son primarias, ¿verdad? Generales. Ya son generales, correcto. Y gracias también a Gustavo Solórzano y éxitos. Como éxito le deseamos también a Rafa Canales y a Silvia Ayala, que los vamos a tener mañana. No los hemos invitado oficialmente, pero seguro Rafa Canales es amigo mío, lo conozco desde hace 30 años. Chiquitín allá en la colonia Maradiaga, Rafa Canales. Y ahora convertido en un dirigente político y gremial. Así que muchas gracias de nuevo a Gustavo Solórzano y a Jorge Alberto Herrera. Vivian Montoya, retomando el tema de los combustibles aquí en Frente a Frente. Así es, Renato. Nuevamente leemos el tema de esta mañana. En Honduras, nunca el diésel había tenido este valor de 102 lempiras el galón. ¿Qué hacer con este y el resto de precios de los carburantes? Nos dice Eduardo Ulloa. Al final, el alza del combustible traerá consigo aumento a la energía, alimentos, etc. Es como un efecto dominó. Lo peor de esta situación, que en nuestro país, una vez que aumentan los precios, estos no vuelven a bajar aunque el combustible baje de precio. Lo que sube en Honduras nunca baja. Gerardo Orellana. ¿Por qué no se sacrifica el gobierno y deja de cobrar el impuesto por el combustible para que el precio baje a favor del pueblo? Y debo decirlo, había escuchado cifras, pero con esos 10 lempiras de rebaja de los combustibles, han dejado de percibir entre 4 y 5 mil millones de lempiras. Entre 4 y 5 mil millones de lempiras. La verdad que me impactó cuando escuché esa cifra, y no fue que se la escuché a don Fernando Lobo, se la escuché en principio a Julio López, que es el presidente de la DIPE, tú lo certificaste después, y luego él abundó en detalles. Miren, hay que reconocerlo francamente, ya ese ha sido un sacrificio. Yo toda la vida dije, ¿por qué no rebajan los impuestos con que nos graban cada galón de combustible?
sin tener la dimensión de lo que implicaba solo rebajarle 10 lempiras a la super, a la regular o al diésel, el galón, entre 4 y 5 mil millones de lempiras. Entiendo, según cifras de la DIPE, que lo que recibe el gobierno por gravar el galón de combustible que nosotros compramos son aproximadamente 15 mil millones de lempiras en total. Y solo esta vez, con la rebaja de 10 lempiras, han sacrificado de ingreso a la Caja Única, a la Tesorería del Estado, 5 mil millones de lempiras. Yo creo que eso hay que reconocerlo, valorarlo, destacarlo y estamos entre los menos caros de la región. ¿Me entiendes? Se lo digo por información suya, porque yo también he sido de los que hablo, quiten esos impuestos. Pero es una de las formas como se financia el presupuesto público. Adelante, Vivian, para después ir a la pausa. Seguimos, dice Blanca Hernández. Habrá que comprarle a Venezuela, señores. Moisés Contreras. ¿Y de qué se asustan? Si le compra Biden, porque no te... Pero es que no, yo creo que hasta Venezuela tiene problemas con el refinado. Sí. Ellos nadan en crudo, nadan en petróleo, pero están importando el refinado porque las máquinas para refinar se les han envejecido. Así es que no está fácil la cosa. Sí. Seguí, por favor, Vivian. Listo. Moisés Contreras. ¿Y de qué se asustan? Si en Estados Unidos el galón ronda los 4.50 a 4.80 de dólar, ¿hagan la conversión a nuestra moneda nacional? Si no hubiese corrupción, estos precios se pudieran controlar bajo mecanismos más transparentes. Hay carburantes que están más caros en Estados Unidos que en Honduras en este momento. Ya mostramos la gráfica hace algunos minutos. Víctor Bustillo. Pues decirle a los gringos que dejen de pelear con los rusos. La verdad que hay mucha lucidez hoy en los mensajes. Óscar Alvarado Carías. Lo preocupante es que aunque baje el valor internacionalmente, en Honduras los precios se quedarán arriba. Eric Espinal. ¿Qué hacer? Esperar que un día baje el petróleo. La presidenta no puede hacer nada más que subsidiar hasta donde se pueda. Eso es a nivel mundial el problema. Henry Smith. Por favor, no se le vaya a ocurrir al gobierno un bono por combustible. Solo faltaría que cada vez que paguemos salga combustible gratis, algo así como lo de la energía, ¿me entienden? Y con Petrocaribe sería sano, tendríamos ventaja, bajarían los precios. ¿Cuál es el costo político? Pregunta. Vamos a la pausa. Mira, lee ese del octanaje, que la gente no se ha pronunciado sobre el octanaje. Listo. El siguiente y después pasa a la pausa. Luis Fernando Méndez. Los motores son hechos con especificaciones de octanaje. Si un motor está hecho para consumir combustible de octanaje mayor 91, pues súper debería usted consumir. Pero si su vehículo está fabricado para octanaje 87 o 88, pues regular debe usar. Hay muchos vehículos fabricados para uso de regular todavía en estos tiempos. Ni la super es mejor, ni la regular es mejor. Solo son para diferentes motores. Preocupados por la crisis y los incrementos al precio de los carburantes, la cadena de distribución de combustible se reunirá esta semana con las autoridades de hidrocarburos. Los gasolineros independientes sugerirán una serie de acciones para que la población reduzca el consumo y que el gobierno apruebe la medida pico y placa, que consiste en regular por horas la circulación de vehículos. Este pico y placa significaría una obligación, o sea, una parte obligatoria a través de un acuerdo de circulación en ciertos días, el número de placas, pero tampoco no significa un no circula total. No circula el día lunes de 7 de la mañana a 10 de la mañana, sino que a partir de las 10 de la mañana. Y otros no circulan en horas pico de la tarde. Economistas del COET señalan que las opciones son limitadas. Vía revisión de los impuestos se puede disminuir el costo de los carburantes, porque regular la circulación puede traer efectos negativos a la economía. Medidas que limiten la circulación de vehículos no va a tener ningún efecto significativo en el ahorro de la factura petrolera. Esto tiene que ir por medio de tributo. Los empresarios sugieren que la población regule su consumo antes de que la misma economía lo haga. Yo siempre digo que la economía se regula sola. O sea, en mi caso
por decir algo, si sube el precio del combustible y se me está disparando, pues tendré que ahorrar un poco de combustible yo mismo para seguir gastando lo que gastaba antes. El secretario de Energía e Hidrocarburos, Eric Tejada, confirmó que están trabajando en un plan de ahorro y de antemano descartan limitar la circulación por los efectos negativos que puede generar. Sí, son temas que se deben estudiar profundamente y no tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Porque restringir la circulación, por ejemplo, puede afectar a muchas personas que necesitan trasladarse a sus trabajos diariamente, ¿no? Los gasolineros sugieren a la población afinar el motor de sus vehículos y calibrar el aire de las llantas, comprar carburantes en horas tempranas de la mañana o en la noche, mantener su carro con medio tanque de combustible, evitar los congestionamientos y salidas sin necesidad. De acuerdo a los empresarios, en este momento de crisis energética lo que debe de primar es la autorregulación de parte de los consumidores, debido a que el gobierno lo único que puede hacer es una reducción en el cobro de los impuestos, porque una regulación de la circulación de vehículos, esto no abonaría a la economía. Nelson Lanza, Telenoticias. Usted no se puede ir de este programa sin saber los 10 mayores productores de petróleo. Estados Unidos produce 16,5 millones de barriles al día. Arabia Saudita 11. Rusia 10,7. No, produce bastante los rusos. 10% del consumo. Canadá 5,1 barriles, 5,1 millones de barriles al día. Irak 4,1, China 3,9, Emiratos Árabes 3,7, Irán 3,1, Brasil 3, Kuwait 2,7 y la mosquitia esperándonos que exploremos el petróleo. Ojalá que muchos hondureños dicen que hay ahí. Ojalá que Venezuela tampoco sale, está ahí. Venezuela. ¿Y Venezuela cuánto produce el día? 300. Sí, menos de medio millón. No, es menos de medio millón. El potencial está dentro de entre Kuwait y China, pero como el bloqueo... Salgamos de la gráfica. Sí, termina. No. El potencial que tiene... Es que quiero pasar a otra gráfica, producción. El potencial que tiene Venezuela es para estar entre Kuwait e Irak, pero como están bloqueados, entonces no están produciendo ni el 10% de su capacidad. Y quiero ahora las reservas, por favor, Julio. ¿Dónde están las mayores reservas de petróleo? Venezuela, que es lo que... Arriba de 300.000 millones de barriles. En este momento se las muestro. Con esa gráfica que tú mencionaste ahí, es importante que el dato de que el consumo diario a nivel global es alrededor de los 100 millones de barriles. O sea que Rusia estaría en un 10% de la producción necesaria. Y miren las reservas, en miles de millones de barriles. El país con más reservas es Venezuela. 17,8%. Reservas de petróleo, miles de millones de barriles, 304, y participación de las reservas globales, 17,8. Después Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Rusia, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Libia, Nigeria, Kazajstán, China y Qatar. Así es. Miren Venezuela, el país con más reservas de petróleo. Así es. Ese país con menos crisis política, con mejor manejo de sus recursos, con una visión más clara sobre el futuro, está destinado a ser el país más rico del mundo. Estaría destinado a ser el país más rico del mundo, más bello del mundo, con las mujeres más bellas del mundo después de Honduras. Y a pesar de tener las mayores reservas globales del planeta, apenas produce 500,000 de barriles de crudo al día. Está importando refinados como nosotros, el país con las mayores reservas de petróleo. País que, indistintamente de la ideología, si se le endereza y su gente tiene visión de futuro, país está destinado a ser el de los más fuertes económicamente del mundo, solo con sus ingresos petroleros. Y sus vecinos. Sí. La pausa y enseguida los comentarios finales de nuestros invitados. Bueno, como tú siempre me reclamaste personalmente que debía terminar a las 9 de la mañana, así que te quedan 2 minutos junto a don Julio López. ¿Cuáles son las propuestas adicionales que debe conocer el gobierno y que hoy escucha don Fernando Lobo?
Mira, Renato, sí, escuchaba esto del tema del pico y placa que se le llama en Colombia efectivamente si no se hace como se debería de ser afectaría la economía porque la movilidad es necesaria. Sí. En este caso nosotros la sugerencia es para aquellas ciudades congestionadas. Ahí es a donde se tiene que buscar la manera porque un vehículo parado enfrente de un semáforo, un congestionamiento 15, 20 minutos, es ahí donde está el problema. Entonces, sí, tiene salidas, pero no para afectar la economía. ¿Y como ADIPE, propuestas generales? Eso, precisamente eso, el ahorro, lógicamente, la autorregulación, cada quien en su casa dice, ay, ¿por qué voy a estar apagando, bueno, ese consumo de esa lámpara que usted tiene, ese televisor que usted tiene encendido? El 50% es combustible. Entonces, en la medida de que usted se autorregule, en su casa, en su hogar, las planchas, las secadoras, aire acondicionados y eso, la mayor cantidad, porque eso no afecta nada, más bien ahorra. Eso ahorra la factura petrolera y la ayuda al país. ¿Y don Julio? Yo aprovecharía estos segundos para mandar un mensaje directo a nuestra señora presidenta, Xiomara Castro de Zelaya. Reúnase con nosotros, ya nos hemos reunido con la mayoría, ¿verdad?, de las personas que usted ha designado. Estamos en la misma línea. Lo que queremos es beneficios para el consumidor final, reducciones en los costos, reducciones en los precios, armar estrategias juntos para poder ver el cambio de las matrices energéticas que ya existen. Pero si no tenemos orden, si en la comercialización de los hidrocarburos no hay orden, no se va a poder hacer. Definitivamente necesitamos comenzar por tener personas técnicas dirigiendo estas instituciones que las podamos acompañar y poder desarrollar planes a mediano plazo, como por ejemplo otros países como Colombia lo han hecho. Ellos ya están a punto, bueno, ya lanzaron, ¿verdad, Juan Carlos?, la parte del hidrógeno, que les ha funcionado bastante bien. Tenemos lo de los carros eléctricos, donde las estaciones de servicio podrían ser incluso esa parte para esos planes. Gracias. Muchas gracias. Y tengo unos 15 segundos para el ingeniero Fernando Lobo. Gracias. Recalcar que el gobierno está dispuesto a trabajar en conjunto con toda la cadena de comercialización. Este es un problema que nos atañe a todos, pero al final necesitamos la ayuda del consumidor final. Sin él no podemos hacer nada. Bueno, los invito para que continúen con nuestra programación. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder de Honduras.